tomaré protesta como presidente el 1 de diciembre, llueva, truene o relampaguee. Elba Ester Gordillo, líder del sindicato de maestros, opera el día de las elecciones favoreciendo al candidato del PAN, Felipe Calderón, a través de una serie de llamadas telefónicas a diferentes gobernadores priistas. Ya me cayó el PRI, ¿eh? Muy bien. Entonces, hay que saber cómo actuar. Además, ustedes se adelanten para vender lo que tengan. Creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo. Eugenio, secretario, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Pues muy agradecido, creo que te sobregiraste. No, hombre. No, te agradezco mucho que puedes hablar, pero cuenta con nosotros en ese sentido. Somos varios colegas que estamos en ese tenor, ¿no? ¿Para qué televisan? Es un fraude. Yo estoy registrado y no aparezco en el padrón. Nos cuesta más de 500,000 millones de pesos el aparato el teatro, la farsa El margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. Como a las 5 o 6 de la tarde recibí una llamada de Bernardo Gómez de Televisa diciéndome que ellos tenían la información que había yo ganado la elección. Tenemos que decir que habían problemas, no era ninguna elección impecable, como dijo el Luis Carlos Ugalde. La noche de la elección, Carlos Ugalde dijo que no podrían dar resultados, pero mientras fluye todos los resultados del PREP, indicando que ganó Felipe Calderón. Cables clasificados del gobierno de Estados Unidos redactados en diferentes partes del mundo, se puede afirmar que el complot sí existió. Sus protagonistas fueron funcionarios públicos, políticos y hasta jerarcas de la Iglesia Católica. Todos ellos desfilaron ante diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en México y del Vaticano para conspirar contra quien en ese momento encabezaba las preferencias electorales para ganar la presidencia. ¿Cómo está, amigo? Venimos a apoyarlo para que gobernemos mejor a México y nuestros intereses están mejor cuidados con usted. ¡Felicidades, amigo! Y si entonces se decía que el complot solo existía en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador, hoy aparecen elementos suficientes para testimoniar que esa campaña vino desde adentro del gobierno federal y que se utilizaron voces presumiblemente autónomas para sembrar en círculos diplomáticos internacionales temor sobre lo que el perredista podría significar en la presidencia. Los hechos están consignados en cables de la Embajada de Estados Unidos en México, que fueron dados a conocer a través del sitio Wikileaks. En esos comunicados diplomáticos se deja en claro que un consejero del IFE, el organismo imparcial para calificar la elección, compareció 2 semanas antes de los comicios presidenciales para alertar a los estadounidenses del peligro que significaba Andrés Manuel López Obrador. Más aún, que con excepcionales dotes premonitorias les pronosticó que los resultados se mantendrían retenidos la noche de la elección. 4 meses antes, en febrero de 2006, un vicegobernador del Banco de México también habló con los diplomáticos norteamericanos. Les advirtió de las calamidades económicas que podrían caer sobre México si ganaba la presidencia quien era considerado un émulo de Hugo Chávez. 6 días después de la atropellada protesta de Felipe Calderón como presidente constitucional, Cuauhtémoc Cárdenas también rindió parte ante los diplomáticos de Estados Unidos de los peligros que entrañaba su correligionario perredista.
mención especial merece la indebida intervención de terceros en el proceso electoral, siendo particularmente delicadas diversas declaraciones del Ejecutivo Federal recogidas en distintos medios de comunicación. Sin embargo, el grado de influencia que pudieron haber ejercido sus diversas manifestaciones se vio atemperado por la forma indirecta y metafórica de sus expresiones que obstaculizaban, en cierta medida, la comprensión precisa del mensaje. A quien quiera que esté en esta boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. No se vulneraron los principios que deben regir toda elección democrática. Son 100 menos para el Partido Acción Nacional. ¿A qué se debe la falta de coincidencia? Verbigracia ya les comentaba que en algunas ocasiones jóvenes decidieron llevarse las boletas y quedó asentado allí en esas actas. En mi acta aparecen los 171 y no 171 como se dio la lectura. Las boletas apenas son un medio para que el ciudadano se encuentre en condiciones de emitir su voto. Si bien se advirtió en algunos consejos distritales que los sellos de las bodegas en que se encontraban los paquetes electorales habían sido removidos y que algunos de estos se encontraban abiertos, ello no puede traducirse en un manejo indebido de la documentación ahí depositada. No se advierte ningún elemento que lleve a concluir que existieron elementos que viciaron el proceso electoral. Un compañero nuestro se percató de que se estaba quemando papelería electoral en un basurero. Presidente de la República, original, que por cierto tiene 5 votos el PAN. Y Obrador tiene 145 votos. Señores magistrados, con esta resolución que habremos de dictar en un rato, nos enfrentamos o damos cuenta mejor al pueblo de México del desempeño digno de nuestra función. Que nos juzgue quien quiera juzgarnos. Ojalá que lo haga leyendo nuestras razones. Es válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se declara al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presidente electo de los Estados Unidos mexicanos para el periodo del 1 de diciembre del año 2006 al 30 de noviembre del año 2012. Platícanos un poco de la corrupción azul y de cómo hubo un despilfarro, según planteas en el libro, en esta transición de un gobierno a otro. Lo único que pudo hacer el IFAI cuando se topó con pared por el asunto del fideicomiso de Vicente Fox, lo que hicieron fue que por lo único que estaba en sus manos era que la siguiente transición, el fideicomiso donde depositaran ese dinero fuera un fideicomiso público. Entonces ya no podían negar la información y sí, efectivamente el dinero ya no se desapareció en una cuenta bancaria, pero ahí el derroche es impresionante. Es impresionante porque como candidato electo Felipe Calderón tuvo a su disposición 150 millones de pesos para 4 meses para operar la transición. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un ejemplo muy sencillo. Barack Obama en Estados Unidos, que es el sistema más similar al mexicano, tiene alrededor de 4 o 5 millones de dólares de dinero público. ¿Sí? Entonces, si eso donaciones, son donaciones, exacto, pero si eso lo pasamos en dólares, el caso mexicano nos damos un lujo que no se da ni el país más poderoso del mundo. Por ejemplo, Felipe Calderón se mandó a hacer 8 estudios de imagen con el dinero público. 8 estudios de imagen. Así es. Bueno, que nos costó un dineral. Por aquí tengo el dato, pero no lo tengo en la mano, pero fueron varios millones de pesos. Está en el libro. Está en el libro, fueron 8, alrededor, si no me equivoco, fueron alrededor de 8 millones de pesos. Dice uno, bueno, sí, los políticos también se hacen su estudio de imagen, pues sí, es parte de la política. El asunto es que, por ejemplo, mira, ahí te puedo decir, por ejemplo, en la investigación destaco que algunos personajes internacionales como la candidata francesa a la presidencia pasada, se me va ahorita el apellido,
ella, incluso Zapatero, se dice que también se pagaron dinero para gastos de imagen, pero ellos lo hacen con su bolso. Es decir, aquí el asunto es por qué tenemos que pagar estudios de imagen con recursos públicos. El ejército también custodia la sede donde Calderón se convertirá en presidente de la República. Las murallas de acero alrededor del Palacio Legislativo se han reforzado para contener cualquier protesta. Solicito a los señores legisladores que regresen a sus lugares. Diputados del PAN y del PRD mantienen tomada desde la 1:30 de la tarde la tribuna de la Cámara de Diputados. Todo comenzó cuando varios diputados panistas se quisieron adelantar a los anuncios de que el PRD se apoderaría de la tribuna para evitar que Felipe Calderón rinda protesta el viernes en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí estalló uno de varios enfrentamientos que se dieron durante la tarde entre diputados. Ya está todo dispuesto aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El salón de sesiones se encuentra en calma. Aquí le tenemos una panorámica de lo que tiene lugar en el interior del salón de sesiones, donde pues, se respira un ambiente tranquilo. Como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. Siempre se ha cuestionado mi papel en el plantón que se presentó después del proceso electoral del 2006 en Avenida Reforma. Y la verdad es que es un cuestionamiento que creo que no valora realmente la situación que estábamos viviendo en el país. Estábamos ante la eventualidad, no solamente de que hubiera una situación de inestabilidad en la ciudad, sino que era un brote y un estallido social que generara un conflicto de ingobernabilidad en el país. Y si bien yo tenía una afiliación y una simpatía con la causa que defendía el movimiento y el plantón, evidentemente yo tenía la responsabilidad de resolver este problema de fondo. Como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno, y asumí plenamente mi responsabilidad. No quería que se volvieran a repetir los sucesos del conflicto postelectoral de 88, donde no solamente hubo toma de carreteras, toma de palacios municipales, sino el inicio de una represión que llevó a la muerte a más de 600 miembros del PRD. Más aún en un escenario tan difícil como en ese momento existía en el estado de Oaxaca, después de los problemas que ha habido en la represión al movimiento del APO. Y bueno, y la verdad es que se resolvió el problema sin que se rompiera un solo cristal, sin que hubiera violencia, y también tengo que reconocer que se conjuntaron una serie de factores que ayudaron a su superación. En primer lugar, siendo yo el único interlocutor entre este movimiento y el gobierno federal, pudimos establecer una relación muy importante, no solamente con Vicente Fox, quien era presidente de la República en ese momento, sino particularmente con el secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega García, con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, quienes indudablemente ayudaron en esto. El caso del general secretario siempre estuvo con el principio y la convicción de que el ejército no intervendría en contra de la población civil, y el caso de Carlos Abascal, pues fue muy importante porque recibió una llamada de Felipe Calderón pidiéndole que reprimiera y levantara el movimiento. Y Abascal le comentó con toda claridad: Felipe, tú todavía no eres el presidente de la República y mientras no suceda esto, aquí se tomarán las decisiones. Sabemos que las guerras se ganan con determinación, con estrategia y con tecnología. La guerra contra la delincuencia la vamos a ganar con información, con estrategia y con inteligencia policial.